Este es el cuadro de montos máximos para lo que es el préstamo para capital de trabajo. Recuerda que capital de trabajo es cuando el cliente requiere necesidad de comprar mercaderías, insumos, mano de obra, cualquier gasto operativo relacionado directamente al negocio. Este es el cuadro de montos máximos que se pueden financiar dependiendo del segmento, R1, R2, R3, y dependiendo del perfil de riesgo. Recuerda que el perfil de riesgo está relacionado al PCL, ¿no? Very low, PCL 2, low, PCL 4, medium A, PCL 7, medium B, PCL 10. Por ejemplo, un cliente R1 con PCL 2 o 4 podría obtener sin garantía hasta 80.000 soles. Si tuviera PCL 7, medium A, podría obtener hasta 45.000 soles, un R1 siendo no cliente o si ya es cliente del banco hasta 70.000. Con una garantía hipotecaria o garantía líquida, el R1, por ejemplo, con PCL 2 o 4 podría recibir hasta 280.000. Y en el caso de PCL 7 o 10, podría recibir hasta 240.000 soles, ¿no? Repito, con una garantía hipotecaria o con una garantía líquida. El mes de noviembre, el banco ha implementado un piloto para incrementar los límites de crédito sin garantía y un secured. Esta palabrita está en inglés y un secure significa sin garantía. Básicamente aplica para los R2 y R3, ¿ya? En el caso de R2 sin garantía, el monto máximo ha subido de 110 a 140.000 y en el caso de PCL 7 ha subido hasta 100.000. En el caso de R3 sin garantía, con PCL 2 o 4, de 160.000 ha subido a 200.000. Y en el caso de PCL 7 hasta 180.000. Ojo, según la información que nos ha dado el banco, esto está aplicando principalmente por el momento para comercio minorista, transporte de carga y negocios relacionados al rubro textil. Avanzando ahora con algunas precisiones, el capital de trabajo se puede otorgar como una línea de crédito o como un crédito puntual o específico. Línea de crédito es cuando el crédito, después de ciertos meses o después de cierto tiempo, una vez que el cliente ha ido pagando varias cuotas, el cliente puede girar esa línea como si fuera una tarjeta de crédito, puede girar y retirar el saldo de capital que ha ido cancelando. La primera vez que el cliente usa la línea de crédito tiene que esperar hasta la sexta cuota para poder girar la línea, ¿no? Y en posteriores giros tendría que tener como mínimo un 25% de línea a su favor para disponer. Si no, no podría girar la línea. En todo caso, la otra cara de la moneda vendrían a ser los créditos puntuales, ¿no? Ahí no hay nada que girar, ¿no? Se le otorga el crédito. Si a la mitad del crédito el cliente quiere más capital, bueno, tiene que hacer nuevamente todo el trámite de entregar documentación, evaluación, etcétera, ¿no? Los créditos sin garantía se pueden otorgar en el caso de capital de trabajo hasta 24 meses, pero siempre y cuando cumplan alguno de estos dos requisitos, sea que ya tengan experiencia crediticia PYME sin garantía a 24 meses, el mismo, eh, el mismo producto, capital de trabajo, de otra entidad financiera, o porque de repente tenga un perfil de riesgo en verde, very low o low, y si el 2 o 4. Si el cliente tuviera alguna de estas dos características, se podría plantear sin garantía hasta 24 meses. Si no tuviera alguna de estas dos características, el plazo sin garantía normalmente se podría hasta 18 meses. Con una garantía hipotecaria o incluso una garantía líquida, se podría ir hasta 36 meses. Recuerda que para capital de trabajo no está permitido una garantía mobiliaria, ¿no? Un vehículo o una máquina. Se puede otorgar un periodo de gracia en el caso de capital de trabajo de hasta 60 días. Recuerda que el periodo de gracia en este caso vendría a ser el tiempo que transcurre desde que se desembolsa hasta la fecha que empieza a pagar la primera cuota. De ahí en adelante ya los pagos se hacen cada 30 días. Clientes June Secured sin garantía, nuevos sin antecedentes crediticios PYME, en el caso de R1 no van a poder recibir nada. En el caso de R2 hasta 35.000 soles la primera vez y en el caso de R3 hasta 55.000 soles la primera vez. Recuerda, estos casos son especiales. Es cuando el cliente viene sin experiencia crediticia PYME y el crédito que se quiere otorgar es sin garantía. En el caso del RUS es un caso especial que a partir de este año el banco ha empezado un poquito a restringir. Si nos topamos con un cliente RUS, que sabes que es un R1, sin garantía y un secured, solamente se podría atender con perfil de riesgo very low, es decir, PCL 2.
Todos los demás R1, sin considerar el RUS, si tuvieran perfil de riesgo LOB o Medium A, deberían tener fortalezas si es que queremos atenderlos sin garantía. Son tres las fortalezas que el banco busca en estos casos especiales. Que tenga una antigüedad de negocio de 5 años, ya no de 3, que tenga experiencia crediticia PYME en el último año y que su nivel de endeudamiento en los 6 últimos meses esté disminuyendo. En el caso de informales, sin garantía está restringido, no se puede otorgar, pero con una garantía hipotecaria, un informal que de repente pueda calificar, podríamos ir hasta 120.000 soles. Por otro lado, si el cliente me deja una garantía hipotecaria, se podría financiar hasta por el 100% del valor de realización inmediata. Las, las letras BR significan valor de realización. Eso es en el caso de una garantía hipotecaria. Recuerda que el valor de realización en una tasación vendría a ser el valor de oferta, el valor de remate, ¿ya? Por encima del valor de realización está el valor comercial, que es un valor normal, un valor de mercado. El banco, en casos extremos, siempre toma como referencia el valor de realización, ¿ya? Ojo, esto siempre y cuando también tenga capacidad de pago, porque recuerda que la hipoteca no determina el monto a aprobar. ¿Ya? Por ejemplo, si la casa del cliente está valorizado en medio millón de soles, no significa que porque me va a dejar una hipoteca de medio millón de soles, yo le tengo que otorgar un crédito de 400.000 o 450.000 porque me está dejando una garantía muy, muy fuerte. No, no. La garantía hipotecaria puede ayudar a que la operación salga, pero no determina el crédito, porque recuerda que el que va a pagar el crédito es el negocio. No le vamos a estar terminando quitando la casa al cliente. ¿Ya? Obviamente la hipoteca ayuda porque, por ejemplo, podemos romper el plazo, ¿no? Entonces, con la misma cuota rompemos el plazo, le podemos dar más plata, pero no estamos rompiendo la capacidad de pago, sino rompemos el plazo para otorgarle un poco más de plata cuando hay una garantía hipotecaria, ¿no? Se considera, dice, antecedentes crediticios en capital de trabajo, se considera antecedentes de créditos para negocio cuando se tenga a la persona natural o a la persona jurídica vinculada. Ojo, ¿qué significa esto, no? Y lo vamos a explicar con un ejemplo rápidamente, ¿no? Yo tengo una EIRL que he formado recién hace un año. Recuerda que la EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Vamos a suponer que esta empresa que se dedicaba a fabricar este, muebles, em, anteriormente esta empresa ha estado desarrollándose como persona natural durante 10 años a mi nombre. Pero hace un año que decidí ya convertirlo en persona jurídica, EIRL. Y a la fecha, todos los préstamos salen a mi nombre, como persona natural. Pero hoy yo ya no quiero que los préstamos salgan a mi nombre, sino quiero que salgan a nombre de la empresa que he creado, ¿no? La persona jurídica. Pero la persona jurídica no tiene experiencia crediticia. Entonces, pero yo, siendo el titular de la empresa, le doy la experiencia crediticia a la empresa y puedo pedir que a la empresa, de ahora en adelante, se le otorguen los préstamos, porque yo, al ser la persona vinculada a la empresa, al ser el titular de la empresa, le estoy dando ese antecedente crediticio, ¿no? Igual puede ser al revés, ¿no? Que la persona jurídica me dé a mí ese antecedente crediticio. Continuando con las precisiones, en el caso de, dice, el préstamo no podrás superar el capital de trabajo del negocio. Y aquí es muy importante diferenciar qué es lo que yo llamo préstamo de capital de trabajo versus qué cosa es el capital de trabajo del negocio. Una cosa es identificar el capital de trabajo del negocio, que forma parte de la inversión que ha hecho el empresario en el negocio, y otra cosa es el préstamo de capital de trabajo que yo lo puedo otorgar al cliente, ¿ya? Desde el punto de vista de la empresa, el capital de trabajo es igual a la diferencia que hay en el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿ya? Eh, ¿Dónde encontramos el pasivo corriente? El activo corriente lo encontramos en el balance general, ¿no? En la parte derecha del cuadro están todos los activos, todos los bienes de la empresa.
La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es que el activo corriente son todos aquellos bienes que se convierten en líquidos, en dinero, en efectivo, en el corto plazo. Corto plazo, 12 meses. Y en el activo no corriente están todos los bienes que no se van a convertir en líquidos o en dinero en el corto plazo. ¿Correcto? Normalmente estamos hablando de las máquinas, los vehículos, el local comercial, ¿no? Y en lo que es el pasivo corriente vienen a ser todas las deudas de corto plazo, es todas las deudas que se tienen que pagar en el transcurso de los siguientes 12 meses. Y en el pasivo no corriente encontramos todas las deudas que se tienen que pagar mucho más allá de los 12 meses. Y el patrimonio es simplemente la diferencia que hay, el activo menos el pasivo, ¿ya? Bueno, el otro estado financiero que es importante en la evaluación es el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Que básicamente lo que se quiere saber aquí es cuánto ha vendido, cuál es su costo de ventas, cuál es su utilidad bruta. A esa utilidad bruta se le restan los gastos administrativos, los gastos financieros, los impuestos, y al final nos da la utilidad neta. Y de esa utilidad neta, el banco más o menos deduce aproximadamente un 50% que estaría destinado a una posible cuota. Bien, en el caso de, regresando al concepto de capital de trabajo, entonces vendría a ser la diferencia que hay del activo corriente menos el pasivo corriente, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un caso donde encontramos que en el activo corriente, caja y banco, cuenta por cobrar, inventario, todo eso suma 148.500, ¿no? Y en el pasivo corriente, que están todas las deudas que se tienen que pagar de aquí a 12 meses, 12 meses, corto plazo, suman 50.000 soles, ¿no? Entonces, si yo le resto al activo corriente 148.500 menos 50.000, me va a dar 98.500. Entonces, el capital de trabajo de este negocio es de 98.500. Si lo vemos desde el punto de vista del capital de trabajo del negocio, el banco podría otorgarle a este cliente como máximo hasta 98.500, ¿no? Pero ojo, esto es solamente un concepto relacionado al balance, porque el otro concepto es el tema del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Una cosa, el balance general, amigas y amigos, recuerden que me determina la capacidad de endeudamiento, hasta cuánto lo puedo endeudar. ¿Sí? Recuerden que hay un axioma en contabilidad, en administración, en economía, que tú a una empresa no la puedes endeudar por más de lo que ya tiene, ¿no? Eso es un concepto eh, que no tiene discusión, ¿correcto? ¿No? Pero la otra cara de la moneda, cuando el funcionario evalúa el negocio, es los ingresos, ¿no? Saber cuánto tiene de utilidad neta, ¿correcto? Bien, entonces, recuerda. Entonces, el préstamo de capital de trabajo que le pueda otorgar el banco no podrá superar el capital de trabajo del negocio. Y por último, un concepto adicional acá, ¿no? En el préstamo de capital de trabajo se contabiliza la deuda en el pasivo, más no la contraparte en el activo. Ojo, ¿ya? Esto es importante aclarar porque por ahí de repente si hablamos del concepto desde el punto de vista contable, siempre hay el tema de la partida doble, ¿no? ¿Sí? Todo lo que está en el debe entra en el haber, todo lo que entra en el pasivo debería entrar en el activo, ¿correcto? Y así, por el estilo. Pero en este caso especial, cuando el funcionario realiza el estado financiero ya asumiendo la deuda, se asume la deuda en el pasivo, pero más no se asume la supuesta mercadería o inventario que entra en el activo, ¿correcto? ¿Por qué? Por un simple hecho. Porque cuando el banco otorga el préstamo, el cliente se supone que va a comprar la mercadería o o el o los insumos o la mano de obra, lo va a pagar después. Entonces, eh, no hay forma de que el funcionario pueda asumir el nivel de inventario si es que no lo ha visto, ¿correcto? Entonces, esto es un concepto importante. Por eso es que cuando nosotros otorgamos un capital de trabajo, estamos muy amarrados. Cuando digo estamos, me refiero al banco. El banco está muy amarrado a analizar el balance, ¿no? Y el balance general o el balance situacional, o el balance situacional, y el otro que es el estado de ganancias y pérdidas, que va a determinar la capacidad de pago. Ambos estados financieros son importantes. Ambos van de la mano, ¿ya? Y ojo, recuerda que el banco, cuando
o nosotros como promotores, cuando perfilamos a un cliente, tenemos que identificar las características, ¿no? Tenemos que sacarle el PCL, ¿no? O sea, todos los requisitos tiene que cumplir el cliente, la documentación. Una vez que ya se tiene que hacer la evaluación, el banco, el funcionario, tiene que hacer esta evaluación, ¿no? Del balance, del estado de ganancia y pérdida, para saber su capacidad de endeudamiento, para saber su capacidad de pago. ¿Correcto?